Aquí estamos con Isamar Rodríguez. Gutiérrez. Ah, Gutiérrez. no, cortamos. Aquí estamos. Pero fíjate una cosa. Rodríguez es mi papá. Ah, claro, porque lo he visto en algún lado, Y seguro. siempre me sale, la gente me dice, Rodríguez, ese es el apellido de mi papá. Yo Bien, llevo el hermano. apellido de mi mamá porque mi papá estaba casado cuando yo nací. Sale el padre por algún lado, sí. Y como ya lo tengo bastante incluido y en mi corazón, pues Ok. Pues estamos con Isamar Gutiérrez, que es una amiga de hace varios años. Conocí su trabajo en constelaciones familiares, en la organización donde juntos trabajamos, Inner Mastery. Y ahí se hizo una formación para las personas, los facilitadores, los integradores, para entrar en contacto mucho con el tema de las constelaciones familiares, terapia sistémica. Y también llevaba muchos años trabajando con ellos, ¿no? sí. Para resumir, digamos, explicar de una manera sencilla lo de la constelación, porque hemos estado hablando de este concepto. ¿Qué es eso? Mira, es difícil explicarla, pero ya hoy en día la gente está muy más empapado de lo que es la constelación. Ya cada vez la gente lo busca más. La constelación es una terapia que está basada en que nosotros somos un sistema. El sistema familiar tiene vínculos, tiene conexiones, y donde cada miembro de ese sistema tiene un lugar. Así como, me imagino que lo llamó constelación, porque los planetas, todos están de alguna manera, tienen su lugar, tienen su movimiento. Entonces, si nosotros somos un sistema y cada uno tiene un lugar, funciona perfecto si cada uno permanece en ese lugar. Pero la tendencia del ser humano, pero más que todo porque el alma, porque en el caso de las constelaciones es algo que está dentro de nosotros, es un movimiento interior, es un movimiento del alma. Entonces el alma, desde que somos niños, desde que somos un niño, está siempre queriendo unir su sistema, mantener el sistema con un amor incondicional. O sea, amo mi padre, amo mi madre, amo a cada uno de los miembros de mi sistema familiar y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que ese sistema esté funcionando y siempre cerca de mí. Ese amor incondicional a veces nos lleva a descolocarnos, salir de nuestro lugar. Yo, hija, por ejemplo, siempre hice de mamá de mi mamá, porque mi mamá, una mujer sola, tenía que trabajar, tenía que salir, siempre tuvo a su mamá que la cuidaba y se queda sola y entonces mi alma dice, mamá, tú no tienes por qué estar sola, yo te veo triste y yo te voy a dar el amor que tú necesitas. Entonces, ¿qué hago? O me coloco en el lugar de su mamá o me coloco en el lugar de su marido. Ese desorden ¿Qué causó? trae consecuencias muy graves, enfermedades, suicidios, ¿En tu vida qué fue lo que causó? abortos. En mi vida, yo diría que fue con mi relación de pareja, porque como siempre tuve mamá, fui el esposo de mi mamá. O sea, yo era el proveedor de mi casa, Ok. yo era el que ayudaba a mis hermanas. Pero tu padre no estuvo en tu familia. Mi padre no Estuvo ausente. estuvo presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Ah, ok. Porque mi padre tenía dos familias. Ah, ok. ¿Y tú eres la primera familia o la No, segunda? yo soy bueno, de las paralelas, porque eran paralelos. Nosotros yo tengo una hermana que tiene, quizás, no sé, no me acuerdo si es un año mayor que yo o un año menor que yo, no lo recuerdo.
O sea, era así, tú sabes, nacía uno, a los 3 meses nacía el otro, y así nacía uno de aquí, nacía uno de allá, nacía uno de aquí. O sea, nosotros nunca terminó el... Porque fíjate, dicen que cuando en una relación de pareja entra un tercero, o digamos una mujer, se embaraza y tiene un hijo, la relación anterior termina. Debe terminar. O sea, hay que soltar, hay que dejar que el nuevo sistema, ¿Pero cuál es la relación anterior? la esposa, por ejemplo, hay un matrimonio Sí, normal. normal. Ok. El hombre conoce a una persona, la embaraza y esa persona tiene un hijo. La esposa lo que debe Pero te hacer, refieres a una infidelidad. una infidelidad, Ok. una infidelidad. La esposa lo que debe hacer es retirarse y dejar, porque ese nuevo sistema tiene prioridad sobre el sistema anterior. Pero Porque ¿y si fue un accidente o algo? haya sido un Desliz. accidente, haya sido lo que haya sido, es un sistema nuevo Ajá. que tiene prioridad. Bueno, O habrá sea, dices cortar. Ella tiene que cortar. cortar. Pero a veces no es fácil. No es fácil y vienen consecuencias. Y vienen muchas consecuencias. Ok. Porque entonces excluyes ese sistema nuevo Sí. y sigues teniendo como el sistema anterior como si fuese el principal y no lo es. Entonces son muchos detalles que no los podemos explicar aquí, pero básicamente es un sistema familiar, cada uno tiene un lugar, incluyendo los que hicieron mal, los asesinos, las víctimas, los que fueron excluidos. Es necesario traerlos al sistema y decir, este fue el que hizo el daño en la familia, pero pertenece a ella. Si nosotros negamos la existencia de algún miembro de la familia y lo sacamos de su lugar, como si quitaras la foto del árbol genealógico, haces el árbol genealógico y borras la foto. Aquí no lo coloco. ¿Y eso afecta? Eso afecta totalmente al sistema. Tiene que estar allí, aunque le pongas una X y diga, este es el malo, pero aquí pertenece a esto. Como en la película, esta película del niño mexicana, que no me acuerdo cómo dice. Ah, sí. Coco. Sí. ¿Te acuerdas, no? No, pero bueno, esa es otra, esa no la vi. Coco de Disney, que Ah, sí, ya. de la familia le habían básicamente eliminado el abuelo, que era músico. Mm. Bueno, y el otro es Bruno. ¿De acuerdo? Bruno, Aquí no se esa no me habla la he de visto. Bruno, que es también una película muy linda. Aquí no se habla de Bruno, porque Bruno tenía visiones y veía las tragedias que venían en la familia y la mamá dijo, no quiero saber nada del futuro, pues yo tengo una idea de cómo voy a hacer las cosas y nadie podía hablar de Bruno. Bruno estaba escondido en un cuarto y que se había ido de la casa, pero estaba escondido. Pero había una persona que estaba haciendo lo mismo que Bruno, porque el excluido va a tener el poder. El que excluyes, imagínate el caso de la primera mujer de la familia que salió embarazada. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! Y votan, tú ya no perteneces a esta familia, esto no se hace en una familia decente, te vas de la casa y aquí no se habla más de ella. No se habla más. Bueno, tercera generación, una nieta sale embarazada sin haberse casado. Y muchas veces uno lo ve en las familias. Sí. Ves una familia donde, oye, pero aquí todas no se casan, sino que tienen hijos sin casarse. La mayoría de las veces lo que vemos en las constelaciones es que las personas no están ocupando su lugar, que están viviendo lealtades a algún ancestro, están repitiendo situaciones de algún ancestro. Y lo más importante que yo veo es que no están mirando la vida. O sea, una de las cosas que más he trabajado y que ya me enfoco directamente es que la persona logre mirar la vida.
ocupar su lugar y mirar la vida. Ok. Porque a veces pienso que con una sola constelación donde honres a todos tus ancestros, donde aceptes todo lo que sucedió, donde puedas encontrar tu verdadero espacio y aceptar que eres pequeña ante tu madre, que eres grande ante tus hijos, que eres igual a tu pareja, ya eso te ubica y te abre como un espacio abre un espacio de sanación, abre un espacio para mirar la vida diferente. Sanación, ¿qué es la sanación? O sea, ¿qué es lo que consigue la constelación familiar cuando se hace? Y también hablan mucho de que la constelación familiar, esto lo promulgan también muchos consteladores y muchas personas que han ido, que con una sola sesión ya como que resuelven muchos temas en su vida. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo ves tú? Mira, sanación, llamo yo en el sentido, para mí es como tomar conciencia, darte cuenta, desprenderte de una cantidad de lealtades. No es como una terapia psicológica donde tienes que pasar por contar la historia de cuando estabas pequeño, cuando tu papá te dijo, llegar al momento del trauma, etc. Es mirar el espacio donde te mueves, espacio familiar, y cuando tú te das cuenta que has estado mirando hacia atrás, mirando hacia los muertos, y te volteas y miras la vida, el proceso de sanación es, wow, ahora sé cuál es mi lugar. Ahora sé que esto que yo estaba viviendo no era mío. Y todo esto se maneja a través de un movimiento del alma, un movimiento donde lo ideal es que participen otras personas, porque esas otras personas también de alguna manera van a estar conectadas con lo que se está trabajando, van a estar en una resonancia con la situación que se está, digamos, moviendo en ese momento con la persona que hace su constelación. Este fin de semana estuviste tú trabajando, haciendo un retiro. ¿Qué situación recuerdas tú de que hayas visto la sanación en este retiro en concreto, por ejemplo, que es algo reciente? Bueno, ¿Algún caso? sí, varios casos. Lo que se movió mucho allí es que las personas iban con no sé qué me pasa, no tengo deseos de vivir, tengo mala relación con mi hijo, tengo una pareja nueva y no siento que es lo que yo quiero. Y así en varias situaciones, otra con el trabajo, otra, y todo lo que surgió del campo fueron abortos. Abortos no integrados, no acogidos, no reconocidos como decir. Porque muchas veces se llega al aborto muy joven o se llega al aborto sin conciencia y porque, bueno, no puedo tenerlo, no debo tenerlo, porque fue una violación, por las razones que hayan sido. Ese aborto produce en la mujer un dolor y muchas veces ese dolor, ese aborto es también una repetición del sistema. Se dice que el aborto, cuando hay abortos, también ha habido situaciones de homicidios, por ejemplo, en el sistema. Entonces, cuando uno carga la energía del asesino, y no es asesino, porque si yo estoy siendo leal a un asesino que fue excluido, pero yo no soy asesino, el aborto es como el que viene a salvarnos. O sea, canalizo mi energía asesina a través del aborto. Es duro, es fuerte. Cada vez que uno explica esto, es duro. Pero, es decir, el asesino que es abortado. No. El asesino existe, existió.
o existe. Entonces el aborto Lo es como un excluyo, homicidio. lo excluyo, está excluido del sistema, pero forma parte, tiene un lugar. Uno de los miembros de la familia va a traer esa energía de ese asesino para que sea reconocido. Eres responsable, lo haces responsable, aceptas que tiene un lugar, etcétera, etcétera. Pero si uno no sabe que está siendo leal a esa energía, muchas veces se puede canalizar a través de un aborto. También cuando hay mujeres que perdieron a los hijos y no querían tener hijos, entonces a veces un aborto es que yo no deseo realmente tener hijos porque mis ancestros o alguno de mis ancestros los perdió. Yo no los quiero, no quiero. Pero es como un instinto de muerte, de matar, algo así. Perdón, un instinto de Un muerte instinto de muerte. es una lealtad a los muertos Mm, o una lealtad a vivos excluidos. ok. Entonces hay muchas razones, muchas situaciones. Este es un ejemplo muy duro, muy fuerte, pero muchas situaciones. Entonces, esa pérdida de un hijo, Ujú. porque es un hijo, nos hace que nosotros pensemos a lo mejor, bueno, no, si era apenas, tenía un mes, ahí no había nada, no, era un huevo ciego, no, era tal cosa. Entonces justificar para dejarlo hacia un lado y olvidarnos de que eso sucedió y seguir nuestra vida. Pero no, Claro. ese también tiene un lugar. Y si no le damos el lugar, va a estar así como con nosotros exigiendo, mírame, 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 yo estoy aquí, y no miramos la vida. Entonces no tenemos espacio para una pareja, tenemos pareja, pero es como si no lográramos integrarnos emocionalmente, porque tenemos la energía de esas pérdidas o de esos niños perdidos que no los hemos acogido, que no le hemos dado su lugar, que no hemos entendido que son nuestros hijos también. En, en una constelación familiar que estuve, bueno, en un taller que estuve hace una semana, de hecho, el tema era la relación y la dificultad. Todas las personas ahí sacaron el tema de que no podían tener pareja. Que eso también es un tema muy recurrente en la sociedad de hoy en día, que los matrimonios duran muy poco, mucho divorcio, mucha separación, mucha promiscuidad, no hay esa fidelidad, esa lealtad y ese núcleo familiar como era antes. Por ejemplo, aquí en Europa yo no lo veo tanto y gente de mi generación, yo lo digo también por experiencia personal, yo tampoco estoy soltero, digamos. Gente de mi generación, la mayoría o están solteros o vienen de relaciones fracasadas y están solteros y están con hijos ahí, con padre y madre separados. O sea, eso a nivel sistémico, global, macro, ¿qué es lo que está ocurriendo según lo que tú Bueno, comentas? aparte de todo lo que se ha hecho para crear un supuesto empoderamiento de la mujer en contra del hombre y todo esto que ha sido muy importante para poder diagnosticar un poco sobre las relaciones de pareja. Pero a nivel sistémico hay muchas situaciones. La primera situación es que si yo no resuelvo mi relación papá o mamá, depende, o papá y mamá, si son las dos, es muy difícil que yo pueda tener una pareja saludable. Si yo soy una hija de papá, que mi papá me da todo, que mi papá no sé qué, mi papá me quiere, mi papá me ama, mi papá me consentía, o sea, y no me separo de esa figura masculina a tiempo, solo integro ese padre, lo integro en mí, pero doy la vuelta y me voy hacia adelante a encontrar una pareja. No voy a tener una pareja. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que mi pareja me dé lo que mi papá me da.
pero O además- lo que no te dio. o lo que o lo que no me dio, pero vamos a suponer la hija de papá, Ujú. la hija de papá, lo que me dio a mi papá, Sí. la hija de papá. Entonces, lo que mi papá me daba. Mi papá me amaba incondicional, mi papá me consentía, mi papá dejaba que yo hiciera lo que yo quisiera, pero me consigo una pareja que es un adulto, pero yo estoy en la niña hija de papá. Es imposible que pueda tener una relación adulta de iguales, porque estoy buscando a ese papá que me daba todo en la pareja. Y como esta pareja no cumple mis expectativas de ser igual a papá y de darme lo que papá me daba, no funciona. Otra situación es Pero, o sea, básicamente pero es inconsciente. Esta persona estaba pegada a su padre totalmente y inconsciente. no va a encontrar la satisfacción con un hombre nunca, ¿saben? No, nunca. Pero hay otros casos, por ejemplo, la línea de mamá es una línea de mujeres maltratadas Ujú. por los hombres, una línea de mujeres sufridas, una línea de mujeres que por ese sufrimiento han excluido a los hombres. Pero bueno, igual se casan porque consideran que lo normal es que hay que casarse, tener hijos y tener una familia, aunque te maltraten. Esa mujer va a transmitir en el inconsciente familiar, va a tener el mensaje y el mandato que los hombres no sirven para nada. Que los hombres son malos, que los hombres son violentos y a los hombres hay que excluirlos. Ese mandato va a pasar a la hija en una transferencia a la hija. La hija se casa, porque igual es como una obligación, que hay que casar, pero la transfiere a su vez al marido el sentimiento de mamá. Tú no sirves, tú eres violento, tú eres así, tú eres así. Tampoco la relación puede funcionar, lo excluye de una manera de que empiezan con los hijos, aquí se hace lo que yo digo, en esta casa la que manda es mamá, entonces vienen esos hogares, perdón, esos hogares donde de matriarcado, donde la madre es la que toma las decisiones y el papá sí, sí, lo que la misma, lo que tú digas. Entonces no hay una relación donde los dos entremos a tomar decisiones con respecto a los hijos, porque la mujer prácticamente le dice a los hijos, aquí en esta casa se hace lo que yo digo porque yo soy la que sabe. A su papá no sabe nada de esto, y se hace lo que yo digo. Entonces hay muchos mandatos familiares que van transfiriéndose de padres a hijos, también podría ser del hombre, donde no se abre un espacio de pareja. Y lo vemos en las constelaciones. Cuando, por ejemplo, decimos, bueno, sí, yo tengo mi pareja, mi esposo, entonces, bueno, se le pide a un representante que represente la energía de la pareja, y cuando ves, salen las dos energías y uno mira a un lado y el otro mira al otro. Porque para que haya pareja tenemos que mirar los dos al mismo lugar. O sea, la pareja es como una empresa. Todos tenemos que mirar a la misma dirección. Cuando tú ves qué es lo que está mirando aquel, entonces le colocas a alguien y está mirando a mamá. ¿Y qué está mirando él? Está mirando a papá. Entonces, hasta que esa situación no se resuelva de papá y mamá, la relación de pareja va a andar con una pata coja, como dice. Pero hablaste de la hija del papá y en el caso y en el caso del hombre, ¿cómo sería? También el hijo de mamá, que es muchísimo, muchísimo. Entonces está como que con un apego hacia la madre que le impide hacer un solo. Claro. Fíjate que leí una cosa muy importante, muy interesante. El hijo de mamá o se coloca como el esposo de mamá
Yo soy aquí el hombre de la casa, el padre se va, el niño desde pequeño ve a la mamá sufriendo, Sí. y entonces dentro de sí le promete a su mamá que no vas a sufrir, mamá, porque yo voy a ser el hombre de la casa. Y se coloca a su lado. Cuando se coloca a su lado, por supuesto que no tiene espacio para una pareja. Pero él no tiene mamá. Él tiene mujer, pero no tiene mamá. Cuando busca una pareja, busca mamá. Y consigue a mamá. Se casa con mamá, pero a mamá no se le puede tocar de una manera sexual. Entonces hay que buscarse una amante. Entonces están esas relaciones de madre, donde la mujer es la madre, el marido es el hijo, pero necesita un tercero que sostenga esa relación. Eso se puede, eso cómo lo resuelve la constelación. O sea, ¿tú crees que en una constelación, una persona ya con esa, se puede resolver? Bueno, tanto como resolverlo, yo creo que De lo que tú hablas de sanación. lo que yo hablo de sanación, y la sanación para mí es poder mirar, o sea, sanaste una situación sistémica de estar ubicado donde no era, poder mirar que ese no es tu lugar, ocupar tu lugar, pero a lo mejor necesitas también un acompañamiento psicológico por tantas cosas que te quedaron en tu cabeza, ¿no? Sí, claro, La tienes que resolver, ¿no? imagínate que en una constelación la persona caiga cuenta, mira, me he casado con esta mujer que la veo como mi madre y no puedo tener relaciones sexuales con ella. ¿Para qué lo sé? Bueno, esa es otra cosa. Hay muchas relaciones de pareja que se sanan porque hay amor. O sea, el punto es amor y orden. Porque si hay mucho amor y no hay orden, no funciona. Y si hay mucho orden, y si hay orden y amor, una maravilla. Una relación de pareja maravillosa. Entonces, no todas las relaciones se sanan como relación, digamos. Tú sanas porque ¿qué es lo que sanas? Sanas es tu percepción interior, tu lugar en tu sistema, que tu alma se dé cuenta dónde estoy, por qué hacía esto no era mío, esto lo estuve viviendo por otro, fui leal a mis ancestros, mi abuelo hizo lo mismo, mi tatarabuelo hizo lo mismo. Sí. Entonces mi sanación va a ser, ahora sé que tengo un lugar, sé que no tengo por qué repetir esta historia. Y entonces ahí es donde comienzas, es un proceso lento, un proceso que no se sabe en qué momento sucede. Yo puedo decir que yo soy una antes de las constelaciones y otra después de las constelaciones que hice para mí. O sea, yo soy otro personaje totalmente distinto al que yo era cuando hice la primera constelación. ¿Por qué? Porque no sabes cómo, no sabes cuándo, pero llega un momento que tú empiezas como a mirar las cosas diferentes, ¿no? Como alguien te habla y tú dices, bueno, en otras circunstancias yo hubiese reaccionado de esta manera, pero ahora no. Porque ahora estoy como en mi lugar, ahora me siento más tranquila, me siento más en paz, me siento más calmada, más segura. Pero eso no quiere decir que hay un montón de situaciones traumáticas que uno tiene que no lo va a resolver con una constelación. Claro. Que necesitas un trabajo de acompañamiento en un trauma, de acompañamiento en una situación que tiene que ver más con tu mente, con tu vida actual, que con una lealtad al sistema. ¿Okay? Sí. Con respecto a lo que te estaba diciendo era que las infidelidades, por ejemplo, las mujeres infieles, los hombres infieles andan buscando, las mujeres andan buscando al padre y los hombres andan buscando a la madre. O sea, eso si no lo sana. Sí, bueno, digamos que el que está con una mujer que ve como la madre, no va a buscar a la madre nuevamente en una infidelidad. Va a buscar a la mujer, pero va a seguir encontrando a la madre. Ajá. Él va a buscar a la mujer, pero como no tiene la mujer clara, va a encontrar otra madre. Okay. Y entonces dice, no, que ya se convirtió en mi mamá, entonces ahora voy otra vez a buscar a la mujer. Y entonces van una tras otra buscando a la madre. Okay. Porque la mujer todavía no la han resuelto. Sí. Okay.
Y la otra cosa que te quería decir es que cuando tú dijiste lo de que haces con la pareja, yo cuando llegan personas a hacer parejas, a hacer una corte de una en Turquía, a hacer terapia, yo se lo digo. Mira, no vayan a creer que ustedes aquí van a salir, a lo mejor salen agarraditos de la mano y salen muy bien y muy felices, pero puede ser que no. Puede ser que encontrando su lugar se den cuenta que estaban en el lugar equivocado y que desde el lugar equivocado fue que empezaron esta relación. Claro. Así que, o sea, no piensen de una vez, si quieren mantenerse así como están, pues no toquen eso. Pero si quieren es saber aclararse, Bueno, por lo menos vieron ahí la dinámica. claro. ¿Qué es una relación tóxica? Bueno, ese es un término que se lo están aplicando a todo, pero yo la verdad es que no estoy de acuerdo mucho con ese término, con una relación tóxica. Ok. Yo estoy más de acuerdo con quizás una relación equivocada, porque cuando hay una relación tóxica somos dos, siempre somos dos. Y la única relación que no es tóxica es la relación de adultos. Cuando estamos desde el niño, estamos en una relación tóxica. O sea, si yo todos los días llego a decirle a mi pareja que entra y me dice, hola mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Pero un día no me lo dice y yo pongo una cara y la otra cara, voy para allá porque no me dijo hola mi amor y no comprendo que es un ser humano que hoy tiene o sea, hoy está de un humor y mañana está de otro porque somos así, somos seres humanos. Entonces no lo entiendo y me pongo desde la línea que mi papá llegó, no me dijo mi amor, no me abrazó, y comienza ya con una situación de proyección de mi niña herida, de mis anhelos infantiles fijados, todos puestos en mi pareja. Entonces voy a decir que él es un hombre tóxico porque llega y un día no me saluda y otro día sí me saluda. O sea, yo no me gusta manejar ese término, no es un término psicológico, pero yo como no es eso que yo manejo. Yo sí creo que hay relaciones adultas y relaciones donde uno de los dos no es adulto o relaciones donde los dos son niños. Entonces, ¿cuál es, digamos, qué es lo que consigue la constelación familiar en términos de la relación? ¿Qué es lo que se sana en la relación? Ocupar el lugar que nos corresponde. Si yo estoy contigo, somos iguales. Somos iguales. Tú no eres mi papá. Tú no eres mi mamá. Tú tienes tu carga y yo tengo la mía. Yo tengo que respetar y honrar lo que tú viviste. Y tú honras lo que yo viví. Y los dos podemos construir una nueva historia. Pero si yo vengo con mi carga y te la rompo a ti encima, que es mi relación con papá, que era un violento, y yo cada vez que tú me dices algo con un poquito más alto, me voy hacia la historia de mi papá. Entonces, no puedo construir una relación. Entonces, una relación se construye desde el adulto, desde el hijo de los dos, de papá y de mamá, desde un lugar que ocupa que yo soy el hijo de mi papá y de mi mamá. Ya yo tengo mi lugar. Entonces ahora lo que quiero es una pareja aquí, a mi lado. No quiero un papá, no quiero una mamá. No quiero un hijo, porque cada uno tiene su lugar. Quiero una persona a mi lado. Somos iguales. O sea, a partir del principio de que somos iguales, cada uno con su historia, pero que juntos podemos construir una nueva historia. Claro, lo que hacemos en la constelación no lo podemos hacer sentados tú y yo, explicándotelo y diciéndotelo. Tenemos que hacer el movimiento para que lo sientas, para que lo vivas, para que tu alma participe. Sí. He visto que en las constelaciones familiares se crea como un campo energético en donde la persona que escogen o que es escogida incorpora ese rol de una manera muy curiosa, no sé si espiritual, psicomática, no sé cómo llamarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que Sí. esto no es algo psicológico. No, definitivamente no. Eso fue estudiado, esos son campos morfogenéticos.
Eso fue estudiado por Sheldrake. Y yo particularmente lo vivo mucho y lo siento mucho. A mí me gusta la astrología, trabajo también con astrogenealogía y me gusta, y me doy cuenta que yo tengo una luna en Escorpio y Escorpio es ese mundo subterráneo, ¿sabes? Y la luna son las emociones. Y yo me doy cuenta que muchas veces no necesito mucho, es como que el campo me arrastra y enseguida me doy cuenta de todo lo que está sucediendo sin seguir como las tareas que me dieron. Si se pone el dedo así es así, si se pone el brazo así es así, es una conexión, porque me conecto mucho con esos campos morfogenéticos. Y ¿Es el campo morfogenético? Es el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo, fíjate, cuando Sheldrake habló de eso, él se fijó fue en el movimiento de los pájaros. Tú ves como los pájaros van todos emigrando, ¿no? Que pasan todos y va uno delante y todos los demás van así detrás como un avión, Sí. ¿sabes? Wow. Y ellos no se comunican, ellos no se hablan, pero tú ves que todos hacen igual. Es una conexión energética, es un campo que se crea entre ellos que hacen que se muevan a lograr lo que uno quiere que haga el otro. Y eso sucede en la familia. Cuando uno saca un representante de un padre, el padre va buscando un lugar y el hijo a lo mejor va siguiéndolo a ese lugar sin que se le den palabras. Eso estamos hablando de la constelación En familiar. la constelación. Y también se da en la vida diaria, en la vida común. Entonces, eso es muy consciente en las empresas. Entonces, por eso, fíjate, a veces hay empresas, por lo menos esas empresas como la de Alberto, donde llega gente con tanto dolor, con tanta carga, con tanto problema sistémico, desubicado. Sí. Y después forman parte de las mismas direcciones. Por eso es necesario hacer terapias de tipo constelaciones, porque si no, cada uno va por aquí, otro va por allá, otro viene hacia acá, y la empresa le cuesta avanzar hacia el objetivo común, que es, bueno, la sanación, el crecimiento de los centros para lograr que la gente, o la sanación, o el entendimiento, como lo quieran llamar, hay que no le gusta hablar de sanación. Para mí la sanación no tiene nada que ver con la cura de las cosas, sino la sanación es un espacio. Entonces, si en el mismo sistema familiar, si la madre está mirando, llorando por su madre muerta, el hijo no le ha dicho, a ella no le ha dicho, hijo, yo estoy triste porque mi madre se murió, pero el hijo lo siente porque hay un movimiento energético en la familia que hace sentir al alma del hijo que aquí está pasando algo, que aquí hay una tristeza y que yo quiero compensar esa tristeza que mi mamá siente. Entonces, todo eso tiene que ver con esos campos morfogenéticos. Lo mismo, yo digo que los medium, la gente que conecta con otras energías, esto es eso. En ese campo morfogenético se manifestarán las almas de los fallecidos y esto. ¿Sí? Totalmente. ¿Has tenido alguna experiencia de conexión con eso, comunicación espiritual? Sí, muchísimas. Aunque yo soy una persona muy miedosa para eso. Yo siento mucho. Trato de no mirar porque no quiero mirar. Cuando se me están viniendo las imágenes, yo enseguida salgo por otro lado porque no quiero vivir con eso. Conozco gente que ha vivido con eso y no me parece que sea muy sencillo y muy fácil. ¿Pero imágenes de qué? ¿Cómo? ¿Qué imágenes? Caras, rostros. Ah, se ven, aparecen. Sí. En las constelaciones. En mí se me presentan las imágenes, caras, rostros, que yo cierro, no quiero verlo, siento y sigo haciendo movimientos, pero no quiero mezclar esas cosas porque no me quiero meter en eso.
Sé que hay un mundo muy, o sea, hay un mundo invisible, Sí. muy grande, para unos muy desconocidos, para otros medio desconocidos, pero hay un mundo invisible como más grande que el mundo visible. Sí, se habla de las entidades arconte, que supuestamente son entidades parasitarias, que son responsables de producir, bueno, de parasitar energéticamente a las personas, causándoles sufrimiento y tal. O sea, supongo que en el drama familiar o personal de cada uno están esas entidades ahí Claro. adheridas. ¿Tú las has podido...? He podido verla y mis maestros chamanes me enseñaron a honrarlas y a dejarlas. Si no me podía meter en eso, déjalas en su lugar. Pero yo sí creo que hay entidades parasitando. Creo que tenemos que cuidar mucho nuestra alma. Uno de los ejercicios más bellos que yo hago es la reconexión con el alma, que me encanta porque ven como la gente cuando logra tener su alma, como decir, consigo misma, es como un escudo de protección muy grande. Porque eso fue una de las cosas que yo aprendí con Corrado Malanga. Él dice, el alma no te la pueden clonar, el alma no te la pueden abducir si tú no lo permites. Entonces ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento o esa rabia y todas esas cosas te pueden hacer perder el alma en cualquier momento. ¿Cómo es la reconexión con el alma? Mira, el alma tiene varias partes, ¿no? Hay varias teorías, pero no voy a hablar de ellas, que si una tiene 7, que si otra tiene 5, pero el alma es múltiple. Muchas veces, cuando se pierde un hijo, por ejemplo, cuando se pierde un hijo, se puede perder una parte del alma. Ah, sí. Vamos. Tú hablabas de que un ejercicio que te encanta es el de la reconexión con el alma. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo haces? Bueno, no, es muy sencillo, porque tú me estabas preguntando primero era de, de cómo se perdía el alma. Sí. Porque la gente pierde el alma, puede perder el alma en un dolor, en un trauma, en un accidente. Es como se fragmenta y una parte del alma se te despega. Entonces, yo lo que hago son movimientos trato de ser una persona que represente el alma y una persona que representa, que se representa a sí misma, ¿no? Y los dejo que ellos se sienten, se conecten, se miren. Fíjate que este fin de semana hice ese trabajo y hubo 2 personas que me dijeron, no puedo. Me siento bloqueada y no puedo recibir mi alma. Y otra me dijo el alma, yo quiero ir hacia ella, pero siento como una barrera y no puedo llegar. Entonces, claro, ahí es necesario un poco más de intervención mía, que depende del caso y tal. Ok, pero entonces, porque en la constelación tú el alma está representada por una persona, ¿no? Ok. Pero eso no lo hace todo el mundo. No sé, En yo la no lo constelación vi. familiar yo he visto que... yo la única No. que he visto que lo hace eres tú. No he visto. Lo que pasa es que te digo que yo tuve profesores chamanes que nos conectaban mucho con la historia del alma. Y en mi experiencia, mira que yo he visto gente que a pesar de que no soy una persona que tengo muchas redes ni nada de eso, porque siento que no las necesito y además no me gusta perder el tiempo en eso. Soy quizás de la vieja guardia, como dicen. Pero yo sí me doy cuenta que muchas veces la gente anda, independientemente de que no encuentra su lugar, de que su papá tiene el alma fragmentada. Y hasta que nosotros no nos sentimos completos con nuestra alma, no nos vamos a sentir bien. Entonces la reconexión con el alma en el movimiento sistémico, ¿qué sería? ¿Abrazarla? ¿Cómo es el gesto? Sí, bueno, sentirla
conectarla, verlas, de cuando ahí te viene toda la información de cuando la perdiste, recordar momentos cuando perdiste el alma. Ok, Había uno que se le murió su mamá cuando tenía 5 años sí. y estaba congelado, totalmente congelado. Entonces, le hice el trabajo de la reconexión con el alma, que fue bastante difícil. Y le hice a mí me gusta mucho también un trabajo que es la del amor interrumpido, que es un trabajo que eso sí, pienso que lo hacen inclusive psicólogos, quizás yo le doy un poquito más de otra energía, Ujú. de reconectar el niño con la madre desde un bebé, para que logre recibir el amor ese, ¿sabes? Que debe venir desde la madre solamente y que no pudo recibir. Entonces, entre ese trabajo y el del alma, mira, la gente sale con otra historia, otro sentimiento, otra sensación, con más deseos de hacer cosas para liberarse. Y además yo creo también que ya que hablaste de los arcontes, que si nosotros logramos conectar con el alma y con ese amor que viene de las mujeres, esa nutrición de mamá, ese amor que nos hace sentir llenos, no creo que haya arconte que nos pueda hacer nada. ¿Cómo se puede hacer ese trabajo de reconexión del alma fuera de una constelación familiar? Bueno, yo creo que hay personas que pueden hacerlo, claro que sí. O sea, nosotros somos facilitadores, pero realmente la energía la tienes tú dentro de ti. Tú puedes en una meditación, tú lo puedes hacer si tu mamá la tienes viva, ir y sentarte en las piernas de tu mamá y decirle, mamá, cárgame como cuando yo era un bebé. Y recibir ese amor. O sea, hay un montón de cosas que podrías hacer tú mismo, porque no necesariamente nosotros no somos indispensables en nada de esto. Claro. Ayudamos para personas que están, como dicen, cero, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero una persona que está metida en un mundo, por ejemplo, como tú, que estás en contacto con muchos tipos de terapias y terapeutas, perfecta, que estás abierto, tienes una conciencia abierta, perfectamente lo puedes hacer. Nada más con el conocimiento de que tu alma es tuya y que nadie te la puede tocar si tú no lo permites. O el reconocimiento de los dolores por los que has pasado y aceptar que, bueno, esto lo tuve que vivir. Ya, terminó y recupero mi alma. Sí. Corrado Malanga, el trabajo que hace es como una reconexión con el alma o algo así, ¿no? Corrado Malanga hace un trabajo, él hace, bueno, uno de los que me gustaba mucho es que él, por ejemplo, cuando recibes ataques nocturnos, que él dice, uno prepara desde su alma, desde adentro, como una bola de fuego que sale dentro de ti. Y esa bola de fuego tienes que imaginarla que va llegando a ese arconte o a esa energía que te está atacando y quemarla. Quemarla. Hay muchas maneras. Hay un exorcista, me acuerdo, que era el doctor, el padre, era de aquí de España, que murió hace poco, un exorcista muy famoso. Él decía prácticamente lo mismo, pero a nivel religioso. Te conectas con tu alma y desde tu corazón vas a decir 3 veces Jesús, Jesús, Jesús. Es más o menos lo mismo en las diferentes creencias. Eso va a crearte un escudo protector y esa energía no va a llegar a ti. Aparte de que no va a llegar a ti ninguna energía si uno trata de mantenerse digamos, en su centro amoroso, en su centro de no juicio.
en un centro de neutro de lo que está sucediendo afuera, no lo voy a juzgar. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que se crean grupos de odio. Entonces nosotros, algunos que decimos que somos los grupos de amor, que somos los que tenemos la razón, nos ponemos en contra de los grupos de odio. Y resulta que en el final el perpetrador, la víctima termina teniendo una energía más perpetradora que el propio perpetrador. Porque si yo me siento amenazada y me siento que me han hecho daño, quiero venganza. Entonces, en ese círculo, tu alma no va a estar muy protegida, que digamos. Claro. Entonces, tratar de mirar lo que está sucediendo porque tiene una razón. Mirar todos esos niños descorazonados que están metidos en esa historia. Aceptar que ellos son parte de un sistema y que están llevando una carga. Eso nos hace menos accesibles a esas energías arcónticas, porque no tenemos nada donde ellos se puedan enganchar. ¿De dónde vienen eso? Bueno, mira, hay tantas historias. Yo no soy muy experta en esta materia, te lo digo, pero hay muchas historias. Una de las historias que yo recuerdo es de Noé, del Arca de Noé. Eso lo vi en un programa de una profesora de una universidad de los Estados Unidos. Ella se encargaba ella hacía la interpretación de las escrituras, y de la Biblia, del Corán, de la Torá, todo esto. Y ella decía que el primer arconte se mezcló con un hijo de Noé. Ese hijo de Noé era un hijo que tenía rabia con su padre, porque Noé no quería, decía que que el ser humano era malo y que lo mejor era que se acabara. Y él no quería descendencia, más descendencia. Él no quería ni nietos ni nada de esto. Entonces, este hijo, cuando llega al arca, según algunos de los intérpretes, lleva una muchacha con él. Porque él dice, bueno, mi hermano se va con su esposa, tú te vas con tu esposa, yo me voy a ir sola, ¿y a quién voy a tener yo si vamos a hacer un nuevo mundo? Y Noé peleó con él, le dijo que la sacara. Bueno, hubo el problema padre-hijo. Este muchacho llegó a albergar en sí el deseo de matar a su padre. Y tenía resentimiento y tenía dolor. Eso es una parte que yo agrego, ¿no? Que estoy agregando a lo que esta señora expresó, que no me acuerdo el nombre de ella, era una señora, una colombiana, una doctora. Entonces, cuando llegan, cuando se forma lo que es la Torre de Babel, allí es donde se meten los arcontes. Y el arconte primero entra, hace pacto con el hijo de Noé. Porque dicen que a nosotros nos engañan muchas veces los arcontes, porque este mundo es un mundo de amor. Aquí venimos a conectar con el amor, pero los arcontes lo que hacen es que te dicen, cuando estás haciendo tu plan de vida, ¿no? Te dicen, bueno, acuérdate que tú vas allá a redimirte por el sufrimiento. Es que pasar por toda una historia de dolor. Que si te mueran los hijos, que si te mueran esto, que pase, que pierdas todo. Y realmente, no. Yo por lo menos en las constelaciones me doy cuenta que no es así. Que cada uno de nosotros tiene su propio destino, misión, deseo, como se quiera llamar. Y que ese engaño nos hace que repitamos situaciones. Pero realmente no tenemos por qué perder hijos, no tenemos por qué perder dinero, no tenemos por qué pasar por nada de eso. Pero nuestra lealtad
a ese sentimiento que por un lado las terapias sistémicas o la constelación dice que es una lealtad a tus ancestros, pero por el otro lado es como una creencia de que si tienes dolor y si tus ancestros tuvieron dolor, tú no tienes derecho a ser feliz. Entonces, ese arconte inicial que según esta señora, inclusive ella dijo que esos arcontes, ella llega hasta la reina Isabel, hasta Hitler, hasta Obama, todo eso llega a ella en su... Tú sabes que empieza la historia, fulano, hijo de este, hijo de este, hijo de este, y llega hasta la reina y llega hasta todos estos, que vienen de esos orígenes. Pero el arconte este sería, digamos, algo espiritual, una forma dimensional que... Sí, no, o sea, físico no es, pero sí se meten en el alma de personas. Y el pacto es un pacto de poder, hay algo a cambio. A veces no, a veces ni siquiera hay un pacto de poder. Hay los que saben de dónde vienen, tienen pactos de poder, pero los que no saben de dónde vienen, que son los que son tomados por arcontes, son solo para cumplir ciertos objetivos de los que saben que hay un pacto de poder. ¿Ok? Entonces están los inconscientes, inocentes, ignorantes, desconocen todo, no se han hecho una pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? Entonces, esos son presas fáciles, pero solo para cumplir objetivos, parasitados, para las enfermedades, Sí. son consecuencias de esos parásitos. Y los ataques, lo que tú hablas de los ataques nocturnos estos, Sí, bueno, es lo mismo, los arcontes o cualquier otras entidades que ahora hay más sí. que no solo los arcontes, pero los arcontes son parte de eso. Los arcontes son como los vigilantes de que se cumpla el plan. Que se cumpla el plan. Sí, bueno, esos ataques nocturnos son de los que hablaba también Corrado Malanga, que es donde él dice que cuando uno está, a mí me dio una vez, tú sabes, la única vez que me pasó en Segovia. Okay. Estaba yo, fíjate, una terapeuta que trabaja con vidas pasadas, estábamos las dos, era una de esas camas que son dos pero pegadas. Nos quedamos en ese hotel, un hotel viejísimo, Carlos V, Carlos IV, no me acuerdo cómo se llama el hotel, pero una cosa viejísima. Nos quedamos allí y yo comencé a sentir que me estaban, o sea, que me querían como llevar. Y yo sabía que mi amiga, que las dos estaban manejando las mismas, digamos, la misma conciencia, estaba a mi lado. Y yo me acordé de Corrado, donde tú lo que tienes que tener conciencia de lo que está sucediendo. No tomarlo como un sueño, conciencia de lo que está sucediendo. Entonces yo no podía hablar con ella porque no podía moverme y comencé a hacer lo que Corrado Malanga decía. Y sacar desde mi centro, desde mi corazón, sacar esa energía como una luz, como un fuego y decir, no puedes y no lo permito, y no puedes y no lo permito. Y eso fueron fracciones de segundo que parecían siglos y pasó. ¿Pero tuviste algo? No, era solo bueno, vi algo, pero no te podría decir exactamente qué era lo que estaba viendo. Pero sí era como una fuerza, una cosa que estaba sobre mí, que me quería... Y yo luchaba entre separarme y que esta fuerza... Fue la primera vez que me pasaba, la verdad. Pero estabas durmiendo y te levantaste. Y me levanté. Pero fíjate que yo recuerdo que la primera vez que yo empecé a estudiar las constelaciones con este chamán me dijo, en la medida que ustedes, porque le dijo a todo el grupo, comiencen a trabajar, a hacer un trabajo de social, digamos, humano, de sanación,
de liberación contra los arcontes, contra lo malo, contra la maldad, contra todo lo que ustedes sienten que no es lo que es la energía del amor, los van a perturbar. Los van a perturbar, les van a tratar de crear problemas en las relaciones, les van a tratar de crear problemas de salud. O sea, tienen que estar preparados para eso. Peligroso, ¿no? Peligroso. Y los chamanes lo dicen también. Pero vuelvo y te repito, cuando yo le hice constelaciones a unos chamanes, el chamán lo sabe, pero el chamán no distingue porque considera que con el trabajo que hace, él tiene la fuerza. Sí, pero resulta que el chamán más todavía tiene peligro, porque el chamán, nosotros no servimos de medium, y eso nos ayuda un poco a mantenernos en distancia, pero el chamán sirve de medium, y eso sí es bien delicado. Bueno, imagínate, ¿te puedo echar un cuento? ¿Tenemos tiempo? Sí, claro. Porque imagínate que cuando yo hice ese curso que me llevó Alberto de desactivación de la memoria corporal, que es con un psicólogo, era un psicólogo y 2 médiums. Y en cuando yo llegué, habían habido 2 cursos anteriores y yo llegué a hacer los 3 de una sola vez. Y me dice el psicólogo, a ti te dejo de última, era un andaluz, me dice, a ti te dejo de última porque tú debes estar su cita. Su cita era llena de desencarnados, de arcontes, de cosas de esas, porque yo no había venía en el trabajo de ellos de cero, pues. Pero yo siempre trabajé con esta amiga mía que te digo de las vidas pasadas, trabajamos con la terapia del péndulo, trabajo con la astrología, además me hacía mis limpiezas energéticas y todas estas cosas, y bueno, y trataba de mantener lo que Corrado Malanga decía, mantente en tu centro con tu alma para que nada te perturbe y te moleste. Eran como 35 personas, todas terapeutas. Yo apenas estaba estudiando constelaciones, todas eran terapeutas. Y yo lo único que hacía era lo del péndulo, y yo me limpiaba con el péndulo. Entonces, cuando termina, fueron 3 días, a mí me dejaron para el último día. Bueno, imagínate, yo le digo a una compañera, una muchacha que estaba ahí mexicana, que vive en Noruega, me dice, me estoy quedando en no sé dónde lejísimo. Yo le dije, pero bueno, vente, porque yo tengo una habitación en el hotel grandísima, que tiene 3 camas. Te vienes y te quedas durmiendo ahí con nosotros, conmigo. Y me dice, sí, ok, perfecto. Bueno, se acuesta ella aquí, en esa cama, que era una cama de esas, 2 camas queen, una aquí y una aquí, pero están pegadas. Claro, yo tengo mi propia cobija o manta, y ella tiene su propia manta, y había una camita así pequeña. Cuando yo me acuesto, yo sentía que me hacían así, y me empujaban, me tumbaban de la cama. Y yo digo, me da pena, pero no puedo dormir, yo me quiero ir a la camita, pero me da pena que ella vea que yo en la mañana que se levante, que yo esté en la camita, y que vaya a decir, bueno, esta no quiso estar cerca de mí. Y me he pasado toda la noche en esa lucha con ese ser que me sacaba de la cama. A las 7 de la mañana yo la despierto y le digo, mira, yo me voy a levantar, si tú quieres te vas, yo me voy a bañar porque yo no dormí nada anoche. Y le dije, ay, sería yo, me dice ella, sería yo. No, bueno, no tiene nada que ver contigo. Pero yo en la mañana, cuando llegamos al lugar, al curso, la llama a ella la medium, porque la medium primero le hacía a uno una limpieza energética y después entrábamos al curso a hacer digamos, la terapia que hacía este doctor. Cuando llegamos, ella entra, sale y me dice, yo sé lo que no te dejó dormir anoche. Y yo, sí, cuéntame. La medium me dijo que tenía un hombre pegado a mí y que ese hombre, ese entidad estaba enamorada de mí y no quería que nadie estuviese cerca. Y me dice, ¿qué sentías tú anoche? Yo le dije, que me empujaban, que me sacaban de la cama.
él. Y la médium se lo dijo. Entonces yo, wow, mire, me tocó a mí. Cuando me toca a mí entrar a la médium, me dice, tú no tienes nada, estás bien, no tienes nada. Me dice, tú lo que eres es una brujita, punto. Eso fue lo que Te lo dijo a ti. me lo dijo la médium. No tienes nada, tú lo que eres una brujita. Ya. Salimos, me toca que me hagan la terapia de desactivación de la vida corporal, de la desactivación de los traumas y todo esto. Ujú. Y entonces me acuestan, empiezan a ponerme en estado alfa, tal qué sé yo, y porque ellos lo que hacen es que mediante toques te van llevando como a un estado pasado y te van llevando a una vida desde el útero hacia atrás, donde se te manifiestan heridas y cosas que pudiste haber sufrido en el cuerpo. Y a mí me daban, allá a todo el mundo le salieron heridas, latigazos, de todo salió allí. Y empiezan a darme. Y dice, uno de los terapeutas dice, Antonio, ven, que aquí no sale nada. Y Antonio, no puede ser, porque ya está su cita. Y yo le digo, no, yo no estoy su cita, te aseguro que no estoy su cita. Y después todo el mundo, pero ¿qué haces tú? Que no sé qué más, porque todos eran terapeutas, todos trabajaban, unas eran médicos, otras trabajaban psicólogos, todas estaban recargadas de toda esa energía con la que habían trabajado. Pero su cita significa que... Significaba que yo posiblemente, según él, debía tener desencarnados, arcontes, heridas, cualquier cosa de pasado, porque yo no había hecho el trabajo de limpieza sí. que se ha hecho, era la primera vez. Y no lo tenía. ¿Y esta organización cómo se llama? Oye, no sé cómo se llama, pero él se llama Antonio, el psicólogo, es muy bueno él, muy bueno. ¿Y Alberto estaba ahí? No, Alberto no estaba allí. Alberto es amigo de él. Y Alberto me llevó porque Alberto tenía una revista y él anunciaba la... Ok. Ajá. Entonces, esas fueron mis primeras experiencias aquí. Después cuando empezaron allí, yo dije, madre mía, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Bueno, y hubo cosas... O sea, ahí fue donde básicamente empezaste a entrar en contacto con ese mundo. No, ya yo tenía contactos de conocimiento. Sí, pero que Pero de tengas una mirar experiencia así. eso así, mirarlo ahí así, donde yo veía que le sacaban desencarnados a la gente, donde llegaba un, ¿Era con hipnosis o...? sí, con hipnosis, Ok. con hipnosis. Pero no, ¿Y los fuerte. reptiles? ¿Tú has escuchado de los reptiles? Mira, ese día hicieron allí una, había una psicóloga, una muchacha muy linda que me tocó a mí sentada frente a mí, blanca, una palidez, los ojitos azules, los brazos largos, las piernas, blanca, bueno, yo soy blanca, imagínate, era transparente. Y nos dice Antonio, yo que no me acuerdo el apellido de él, pero te lo puedo dar. Antonio dice, esta tarde, vamos a liberar un implante. ¿Y yo qué? Sí, un implante. ¿Qué es un implante? Digo yo, ¿no? Me dice, bueno, este implante, fíjate cómo fue. Este implante fue cuando ella estaba naciendo, porque los implantes se pueden meter cuando uno está naciendo, se te meten dentro de ti. Entonces muchas veces esos amigos invisibles con los que estás hablando todo el tiempo son implantes. Entonces esta niña dice que ella desde chiquita tenía ese amigo invisible y le decía todo lo que iba a hacer. Ahora ve aquí, y sube allá, y vamos aquí, y vamos allá, y entonces era iban para todas partes. Él la llevó a estudiar psicología y la llevó a estudiar todas estas cosas que estamos estudiando. Y que un día le dijo que ya él se quería ir, porque no estaba contento. El personaje que la acompañaba. Sí, el personaje que la acompañaba le dice que se quiere ir porque se dio cuenta como que el ser humano es más lento en el proceso del amor y que él está perdiendo como que él puede hacer otras cosas. Eso más o menos era lo que, o sea, unas palabras más, unas palabras menos, porque eso fue hace muchos años, que él puede hacer otras cosas, y que él se quiere ir, que por favor, si ella se lo permite, y ella habla con Antonio y Antonio le dice, bueno, te vamos a ayudar.
estábamos todos, éramos 30 y pico de personas. O sea, no es una cosa que yo la estoy inventando, estábamos todos alrededor. Cuando él dice que van a hacer eso, yo me acuerdo que yo cargaba, bueno, muy religiosa en esa época, yo cargaba bueno, tampoco muy religiosa, pero yo cargaba una crucecita de granate que me había regalado mi consuegro. Y entonces yo agarro mi crucecita así como, ¿qué van a hacer aquí? Y fue impresionante porque él la cuesta en el centro de la sala y comenzó con los movimientos REM esos del ojo, tú sabes, tucu, 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 tucu. Los ojos le hacían así, tucu, 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 En tucu, hipnosis. tucu. No, bueno, él solo le dijo, él realmente no llegó a hacer como un trabajo de hipnosis, solamente como que le dio el espacio. Ahí no había hipnosis, o sea, él la siente y le dice, bueno, vamos a darle un espacio a este implante, y no me acuerdo, fulanita, que se van a despedir, que él se va a ir, tal y qué sé yo, tal, tal, y le da el espacio. Y no, él no hizo más nada, solo se quedó allí con ella y nosotros todos alrededor y empezó. Y yo veo, pero fue una cosa impresionante, y yo veo que la boca de ella era como cuando haces en el Instagram un personaje que lo pones a hablar aquí y la cara es de otro, era una cosa así. Entonces comienza a hablar, pero la voz no se le, yo no entendía porque yo estaba demasiado asustada. Y él dijo, háganles preguntas, y dijo, ¿de dónde soy? Soy de no sé dónde. Y solo sí dijo que no, tendría que preguntarle a Antonio, porque la verdad es que yo no entendí mucho cómo hablaba. Lo cierto es que cuando él se despide, dice que el único mensaje que deja es que por favor, que se den cuenta a qué vinieron a la Tierra, que la Tierra es un planeta de amor, que no nos dejemos engañar y que él se va porque ya cumplió su misión con ella. Y yo vi desde la boca, que además se veía cuando hablaba, que ella no movía, pero era una cosa que salía de ella adentro. Yo vi como un halo, ¿sabes? Un halo que comenzó a salir y de repente ella comenzó a llorar y 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 decía que era como si se había muerto su alma, como si su madre se había muerto, como si se había quedado sola en el mundo. Fue una cosa increíble, impresionante. Bueno, terminó ahí y ya. Nos quedamos todos, seguimos hablando, pero te voy a contar más porque... Y esa historia la vi yo ahí. O sea, ¿le removieron una entidad o algo Un implante, un que implante. la conectaba con alguna inteligencia? Pero era un implante bueno, no era un implante malo. Era un implante bueno. Y él dijo que llegó, que entró cuando ellas estaban haciendo. Pero igual se lo tenían que remover. Él quería irse. Ella vino porque él le pidió que lo ayudaran para irse. Y es- Porque el implante malo no quiere que se lo quites. Hay que quitárselo. Sí. Wow. ¿Y cómo se llama el psicólogo este? Él se llama Antonio, creo que es Antonio Delgado, chico, no me acuerdo. Yo lo voy a buscar y te lo voy a Sí, pasar. sí, sí, dale. Y él sigue dando cursos y fíjate que él es muy bueno porque él hacía a través del proceso de hipnosis y con la medium. Una vez llegó una muchacha que dijo que la mamá la llevó porque de la noche a la mañana la muchacha era lesbiana y nunca había mostrado signos de lesbianismo, siempre iba a tener su novio. Y llega con esta historia. Él le hizo, la medium hizo no sé, un acto de medianería, no sé cómo se dice, y le retiró el alma de un hombre que tenía, y él le hizo una hipnosis, y cuando la muchacha salió de ahí, se levantó, lo primero que hizo fue preguntarle a la novia, ¿y tú qué haces aquí? Le dijo. Nosotros estamos juntas. Y la muchacha empezó a llorar cuando como se dio cuenta que no era ella. Muchas veces estamos dirigidos. Sí, total.
dirigidos. Es como que los pensamientos a veces no nos pertenecen No porque nos vienen de esto. pertenecen, estás diciendo cosas y no nos pertenecen. Y eso, bueno, hay 50.000 historias de los que se quieren salir de sectas, de los que se quieren salir de grupos, de los que... 50.000 historias, millones de historias. Sí. En Inner Mastery tuviste algo así, espiritual, alguna experiencia, viste algo. No, bueno, yo lo que veía ahí siempre era el dolor de la gente. Y vi cosas muy bonitas, porque vi gente, la primera vez que yo llegué, esa gente que llega y llora y llora y llora y llora. Y el tercer día se va contento, está liberado. Lo vi. Vi gente que yo creo que estaban tomados por supuesto, por arcontes, porque como con procesos de paranoia y procesos de esquizofrenia que generalmente son Sí. o lealtades al sistema, a víctimas perpetradoras, o si salimos del sistema, desencarnados y entidades y cosas de eso, ¿no? Y no, y el tema es que se juega con medicinas chamánicas, con todo esto, con todas estas energías, todos estos tipos de pacientes, y si no se tiene una protección, ¿cómo se pueden proteger estas personas, sabes? Yo estoy apenas aprendiendo a hacerlo y yo me muevo en un entorno de alto riesgo. Nos movemos en un entorno de alto riesgo. Es difícil porque por todas partes tú vas a una iglesia y ahí hay dolor. Tú vas a un cementerio y hay energías fuertes. O sea, tú vas a una discoteca y, o sea, es difícil porque estamos rodeados, Sí. rodeados. Ahora, por lo menos cuando Alberto se mete en esto, a traer esa medicina y a hacer todas esas cosas que hizo, que han cambiado, realmente han cambiado la historia de la ayahuasca. Vamos a estar claro. Yo que he estado en bastantes sitios así, inclusive en la selva, han cambiado la historia de la ayahuasca. Pero es mucho riesgo, mucho riesgo. ¿Cómo se protege uno? ¿Cómo te proteges tú? Bueno, como te dije, tratando de contener a mi alma dentro de mí, tratando de trabajar desde el amor, porque el amor, si es verdad que con ese no pueden. No hay energía de oscuridad que pueda con la energía del amor. Tratando de protegerme de esa manera, pues, y manteniendo, como se dice, el amor en mi familia, el amor hacia mis padres, el amor hacia mis ancestros, el amor hacia mis hijos, promoviéndolo, promoviendo la familia, porque cuando desintegras la familia, descorazonas el mundo. Y parte de lo que está sucediendo es porque ha habido plan de descorazonamiento. Arconte. Arcontes. Arcontes. ¿Pero qué buscan esta gente? Porque poder, porque aquí hay... Bueno, fíjate que ahora con tantas cosas que se han descubierto, que lo que buscan son los minerales, que lo que buscan son el litio y los que buscan son todo esto. Decía, ¿cómo se llama? Rudolf Steiner, un sabio, conectado, completamente conectado, decía, las energías que vinieron a la Tierra, que vinieron de la Luna, porque la Luna era el satélite donde se mantenía la cuarentena. Era la cuarentena de todas esas energías que no habían llegado a la evolución. Lo que llegó aquí fueron las energías arimánicas y las energías luciféricas. Las arimánicas son las energías de poder. Los banqueros tienen energías arimánicas, los gobernantes y los políticos tienen energías arimánicas, energías de poder. Y los luciféricos son los asesinos, ¿sabes? Los transgresores, pues. Y él decía eso. Entonces, esas energías aquí tenían que transmutarse. Pero hay muchas veces no se los permiten porque siguen siendo
tomados. Claro. ¿Y qué asociación o qué grupo tú crees que es un buen ejemplo, mm, conocimiento o asociación o una persona que tú digas que es un referente en pro de, ¿sabes? Del amor, de todo este movimiento? Mira, Autores, o sea, no, mi referente es Corrado Malanga. Después he visto tantas cosas que unas sí me llegan, otras no me llegan, eh, me cuesta mucho como seguir a alguien, de verdad me cuesta mucho. Estoy tratando de conectar más con lo que me resuena. Me gusta lo de las constelaciones porque lo que promueve es orden, ujú, amor, inclusión, reconciliación, y creo que eso es por eso es que resuena tanto conmigo. Y lo demás es una lucha fuerte. Pero no me gustan los grupos que se unen para luchar en contra de, aunque ellos tengan un buen motivo sí, y los otros no, ok, porque es lo mismo, claro. cambiamos el personaje solamente. ¿Y qué es el amor para ti? Y en la constelación familiar, ¿qué es el amor? El amor es primero la aceptación de que todo lo que nos sucede, lo que ha sucedido, todo esto que está pasando, tiene una función en la vida y en el sistema familiar. El amor para mí es reconectarse, poder mirar la vida y poder mirar lo bello que tiene la vida. Poder mirar así y poder mirar el árbol. Porque a veces uno está aquí, voltea así y no ve el árbol. Entonces, poder mirar el árbol. Para mí eso es el amor. Qué bonito. ¿Qué más? Genial. Bueno, muchas gracias por Gracias a ti por tu paciencia. que nos metimos en unos temas. Wow, temas que yo no toco así mucho porque no son fáciles. Claro, no, pero yo te digo que estos temas, mucha gente, yo hablando con personas que han tenido experiencias, que las conozco hace muchos años, de repente hago un comentario y me dicen, no, es que a mí me ha pasado. Y yo he visto y esto y lo otro, y claro, todo el mundo así calladito y viendo cosas y... Bueno, cuando yo estaba jovencita, que sí hablaba de todo esto, cuando yo era soltera, yo tenía mis amigas y después casada. Tenía unas amigas que me decían, mira, tengo una reunión en la casa, pero no te vayas a poner a hablar de tus loqueras. Entonces no me invites, me decía yo, no me invites, porque yo silencio sí es verdad que no puedo guardar. Soy geminiana.